Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estés viendo esto. Yo soy Roger Quantic, tu profesor cuántico, y te doy la bienvenida a este video número 2, referente a nuestra lista de reproducción de álgebra elemental. En este caso continuamos con el capítulo 1, que es términos. Como habíamos visto en el álgebra, en el video anterior, el cual te recomiendo ver si aún no lo has visto, el álgebra es nosotros pasar una expresión de la vida cotidiana y generalizarla en las matemáticas, usando los términos. ¿Qué es un término? El término es un conjunto de números y letras apiladas que nos dan un significado matemático. Toda esta definición y qué es un término lo vimos con mayor especialización y específicamente hablamos sobre ello en el episodio anterior. Así que si no lo has visto te recomiendo para que lo veas y pues vengas aquí lo mejor preparado posible. Ok, en este capítulo te traigo unos ejercicios. ¿Para qué? Para que comencemos a determinar mejor qué es un término y cuándo hay términos. En este caso, nuestro ejercicio dice, determina la cantidad de términos que hay en las siguientes expresiones algebraicas. Tenemos 3mn, por ejemplo. En este caso, aquí vamos a señalar con el puntero láser. En este caso, el 3mn es ¿qué? No tenemos signo. Te preguntarás, profe cuántico, ¿qué es eso si ni siquiera tiene signo? Mira, como te conté en el episodio anterior, cuando en una expresión algebraica no tenemos signo, se sobreentiende que frente a esta hay un signo positivo. Eso ha sido aceptado internacionalmente. Cuando tenemos una sola expresión o cuando una gran expresión comienza sin signo, se dice que ese término es positivo. Ahora sí, tenemos un signo. Como tenemos un solo signo, o sea, no hay más signos, consideramos que la expresión que hay después de ese signo es un solo término. Por ello, esta expresión consta de un solo término. Vamos a hacerlo con un siguiente ejemplo. En este caso tenemos a menos b. Dirás, menos b tiene signo, claro, un signo negativo en este caso. Pero a, ¿qué sucede con a? Lo que pasa con a es que también tiene un signo. ¿Un signo qué? Un signo positivo. Ya que como no se escribe, o sea, como pasó en el ejemplo anterior, cuando un término no tiene signo, se sobreentiende que dicho término es positivo. Eso sucede más con el primer término o con el término que abre nuestra expresión. Por ejemplo, aquí con el a. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos dos términos. ¿Por qué? Porque tenemos dos signos. Tenemos un signo más y un signo menos. Por tanto, lo que hay después del signo más, pero antes del signo anterior, va a ser un término. En este caso, a es un término, porque a está antes de un signo, pero después de otro. Esto sucede con a. B también es otro término separado, porque tiene su propio signo. En este caso b. Más a es un término porque se consta de signo y literal, y menos b es otro término aparte porque consta de signo y literal. Aquí tenemos dos términos. Después, por ejemplo, esta expresión, 2x al cuadrado menos 3xy más 2. ¿Se ve complicado? Yo lo sé, pero tú tranquilo, que te volverás un experto al final de nuestra serie. Mira, aquí tenemos que primero que nada, esta cosa, o este amigo de aquí, tampoco tiene signo. Ok, vamos a regresar a lo que habíamos dicho en los ejercicios anteriores. Mira, como no tiene signo, no sabemos qué es. Pero fíjate que abre nuestra expresión, o sea, es el primer término de nuestra expresión. Por tanto, como es el primero y no tiene signo, se sobreentiende que dicho término es positivo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué tenemos? ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos un término aquí, porque es más y esta expresión. Tenemos otro término aquí, porque es menos y otra expresión. O sea, ya viste que nos distinguimos con los signos. Más un término, menos otro término, y más el último término. Por tanto, tenemos que en esta expresión, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos tres términos. Como hay tres signos, hay tres términos en esta expresión. Pasamos con otro ejemplo. Este, por ejemplo, es más complejo.
cuántos términos tenemos aquí. Primero, no sabemos si nuestra expresión es positiva o negativa. Como aquí no hay ningún signo al principio, se sobreentiende que es positivo, como hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Ya sabes, si hay una expresión que comienza sin signo, se entiende que ese primer término es positivo. Ahora, tenemos esa expresión, 21 raíz de 3c más d al cubo. En esta cuestión tenemos un solo término. Te preguntarás por qué. Porque esta raíz agrupa a lo que está adentro. ¿A qué me refiero? Es como si esta raíz fuera una cajita. En esta cajita tiene sus cosas. Y esta cajita se encuentra dentro de otra caja, que es este término. ¿Ok? Las expresiones o las sumas o las restas que hay dentro de la raíz, que hay en una potencia, que hay en un producto, esas no cuentan hasta que sean desarrolladas. ¿Ok? En este caso solamente tenemos un término, porque es una sola expresión de suma. La otra es una expresión que está dentro de una raíz. Por tanto, no es necesario considerarla como término. Por ella razón, tenemos un solo término en esta expresión. Ahora, por ejemplo, esta. Menos 3 entre e más f menos g medios. En esa expresión que tenemos, de aquí sí comenzamos con un signo menos, así que no se sobreentiende que es positivo, porque ya comenzamos con un signo menos. Lo del signo positivo solo aplica cuando comenzamos con un término sin signo. Ahora, tenemos menos 3 entre e más f menos g entre 2. En esta cuestión, lo que sucede es que tenemos tres términos. ¿Por qué? El primero es menos 3 entre e. Tiene su signo y sus componentes. Lo dejamos en paz. El siguiente es suma. Tiene su signo y sus componentes, o sea, f. Y menos g medios es otro término, porque tiene su signo y sus componentes. Por tanto, tenemos que en esa expresión hay tres términos. ¿Ya te diste cuenta? Y por último, vamos con este último ejercicio. ¿Se ve difícil? Yo lo sé, pero tú tranquilo. Primero comencemos con el mismo problema que los ejercicios anteriores. Esta S no tiene signo. Tú tranquilo. Cuando, repitiendo lo que vimos en los ejemplos número 1 al 4, cuando comenzamos en una expresión y no hay signo, se sobreentiende que el signo de nuestro primer término es positivo. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos esta expresión. ¿Ok? Tenemos más S. Este claramente es un solo término. Más S es un signo y la parte literal. Ahora, después tenemos menos y esta expresión. ¿Qué sucede? Resulta que esta expresión es un solo término. ¿Por qué? Porque está protegida con paréntesis. O sea, este paréntesis lo que nos quiere decir es que lo que esté adentro, sea lo que sea, es un solo término. Y que se hace operaciones y que se ignora a la hora de hacer operaciones. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos un paréntesis, este paréntesis protege a lo que hay adentro. Lo comprime, por decirlo de alguna manera. De tal forma que aquí, aunque hay mucha cosa rara, solamente hay uno y dos términos. Sucede lo mismo aquí. Aquí este 2 multiplica con este paréntesis que está elevado al cubo. ¿Qué sucede aquí? Aquí podemos verlo de una siguiente manera. Este es el coeficiente. Ya viste que es el número que multiplicaba. Este es el exponente. O sea que de eso no hay problema. Y toda esta, si te das cuenta, todo aquí hay letras. Entonces toda esta es la parte literal. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una sola expresión algebraica. Signo, coeficiente, literal y exponente. Entonces, ¿en qué terminamos? Que un término es aquella expresión que se rige solamente haciendo operaciones de suma o de resta. Si hace multiplicación, división, potenciación o radicación, podemos ignorar los signos que estén ahí y solamente tomar en cuenta los que sean suma o los que sean resta. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, tenemos que en el último ejercicio tenemos tres términos. Te dejo aquí un ejercicio
una tarea para que la resuelvas. Esta tarea, junto con otros ejercicios, serán resueltos en el siguiente capítulo, el cual espero no te pierdas. Te dejo por aquí mis redes sociales, las cuales son en YouTube, Profe Cuántico, en Instagram, Profe Espacio Cuántico, en Facebook, Roger Quantic, y te dejo por aquí mi Instagram personal, que es Roger Quantic. Te doy gracias por ver este video, suscríbete, dale like, sígueme y comparte con todos tus amigos para que se vuelvan unos expertos en la matemática, la física y la química, que es de lo que se trata mi canal. De esa manera me despido y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.